Paz, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más compartiendo palabras de Dios. Amén. Así que saludo a todos los que no los puedo ver, pero sé que ustedes me van a ver desde aquel lado. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. O sea, no se detiene la palabra de Dios. Amén. Este coronavirus no detiene nada. Así que le damos la gloria al Señor porque podemos usar esto también para compartir la palabra. Y como venimos viendo, ¿no es cierto?, en todo este estudio acerca de la verdadera fuente de verdad que es Dios, Jesucristo y el Espíritu de verdad. Esa es la verdadera fuente de toda verdad. Y bueno, los que vienen viendo los videos, hemos venido aprendiendo a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque el Señor dijo, pongo el bien y el mal delante de ti, elige. Yo creo que somos bien inteligentes para elegir el bien, que viene solo a través de la verdadera fuente que es Dios, Jesucristo y el Espíritu de verdad. Y quedamos en el video anterior que íbamos a hablar acerca no solamente de separar las palabras que son de Dios y las palabras que no son de bendición. Aprendimos eso, pero también, como dijimos, vamos a aprender a separar los fundamentos, porque hay que aprender a separar el fundamento. Así como hay una sola fuente de verdad, hay un solo fundamento. Y ahora vamos a aprender a separar los fundamentos. ¿Por qué? Porque, mi hermano, hay un solo fundamento en que podemos ser salvos. No hay otro. Y lamentablemente muchas iglesias predican falsos fundamentos. Y nosotros vamos a ver por qué tenemos que aprender a discernir cuál es el verdadero fundamento. Porque los falsos fundamentos, mi hermano, no salvan. Y si no salvan, condenan. Es por eso que es tan peligroso los falsos fundamentos. ¿Y saben quién pone los falsos fundamentos? No viene de la verdadera fuente. Viene de la fuente de mentira y de engaño. Directamente viene de Satanás. Entonces el enemigo ha sido muy astuto para poner fundamentos, ¿no es cierto? Falsos fundamentos. Ha sido muy astuto el enemigo. ¿Saben por qué? Porque si te pone en un falso fundamento que no puedes salvar, ¿no es cierto? Y si no salva, condena. Y saben que nadie más que el diablo nos quiere ver condenados. Nadie más que él nos quiere ver hundidos juntamente con él. Por eso tenemos que aprender del verdadero fundamento. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Y vamos a compartir la palabra de Dios, porque sobre esta palabra vamos a predicar. 1 Corintios 3:11. Y ese fundamento, esta palabra tiene que estar, mi hermano, grabada a fuego en los corazones de los hijos de Dios. 1 Corintios 3:11, ahí dice, porque nadie, escuche bien, porque nadie puede poner otro fundamento. No hay ni dos ni tres, hay un solo fundamento y nadie, y lo dice Dios en su palabra, nadie puede poner otro fundamento, el cual ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el verdadero fundamento. Jesucristo, Señor nuestro. Fuera de este fundamento no existe otro fundamento para salvación. Aclaro, para salvación. Así que hay muchos que lamentablemente en muchas iglesias ponen falsos fundamentos. Y yo te voy a ir compartiendo estos falsos fundamentos. Uno de los falsos fundamentos es, muchos dicen, si vos no pasás por las aguas del bautismo, ¿no es cierto?, no sos salvo. Y ese es un falso fundamento. Y ellos creen en esa doctrina, que si no pasás por las aguas del bautismo no sos salvo. Entonces por eso ellos siempre lo único que quieren es bautizar, bautizar y bautizar, porque creen en eso. Pero hermano, yo te voy a decir algo. Si
la salvación viene por algo que yo puedo hacer solo por el pasar por agua, entonces ¿para qué murió Cristo? Estamos desechando la obra de Cristo y creemos que solo pasa por una obra que yo puedo hacer. Y el ser humano, por sus propias obras, no puede ser salvo nunca. Olvídese. Solo por la obra poderosa de Dios. Es una obra que Dios hizo. No es obra de hombres. Por eso, si fuese por pasar por las aguas del bautismo, entonces la Biblia dice, por demás murió Cristo. En vano. Entonces, Dios no hubiese matado nunca a su Hijo en la cruz, permitido que muera, si podría salvar mediante otra fuente. Pero como no había otra fuente, tuvo que Jesucristo ser sacrificado en la cruz del Calvario. Te digo algo más acerca de este falso fundamento, y lo digo bien con todas las letras, falso fundamento. ¿Saben por qué? Jesucristo nunca bautizó por agua a nadie. ¿Sabía eso? Nunca. Y es por eso que si vamos a lo que se dice, entonces Jesucristo no salvó a nadie. Si eso fuese cierto, pero eso es una mentira, hermano. Eso es un falso fundamento que no salva. Porque Jesucristo, hermano, nunca bautizó. Usted va a encontrar en la Biblia que muchos decían, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista. Pero abajo aclara y dice, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. ¿Sabe por qué no bautizaba Jesús? Porque no vino para bautizar en agua. Él vino para bautizar en Espíritu Santo y fuego. Nunca bautizó Jesús. Y si fuese por ese falso fundamento, entonces Jesús nunca salvó a nadie. Tenemos que ir a la verdadera fuente. Tenemos que ir al verdadero fundamento, el cual ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, Señor nuestro. No hay otro. Ahora, yo te quiero aclarar que cuando yo estoy diciendo esto, no estoy en contra del bautismo. Aclaro bien eso. No estoy en contra del bautismo. Sí estoy en contra de los que ponen eso como fundamento para salvación. En eso sí no estamos de acuerdo. Porque no vamos a predicar cualquier cosa. Vamos a ver otro falso fundamento. Otros dicen que si vos no hablas en lengua no sos salvo. Y se toman esto como una doctrina de que si no hablas en lengua no sos salvo. Otro falso fundamento. Porque no pasa por hablar en lengua la salvación, sino por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es que estoy en contra de hablar en lenguas, te vuelvo a repetir, yo mismo hablo en lenguas. Pero el hablar en lenguas no te hace salvo, sino la fe en Cristo Jesús, en esa obra poderosa. Después vamos a ver por qué no es que estamos en contra. Y van a ver que no estamos en contra, van a ver que al todo lo contrario. Vamos a seguir mirando un poquito de los falsos fundamentos, porque después que miremos bien a fondo la palabra, te vas a dar cuenta que no estamos en contra de todas estas cosas. Sí estamos en contra cuando se ponen estas cosas como fundamento para salvación. Y tenemos que aprender a separar esto. Otros, ¿saben lo que dicen? Si vos no guardás el día sábado, hay iglesias que predican este falso fundamento. Si no guardas el día sábado, vos no te salvás. Y es lamentable que se predique eso. Porque no es por guardar un día que vamos a ser salvos. Entonces volvemos a lo mismo. Es una obra que yo puedo hacer. Si yo guardo el día sábado, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Entonces, no le estoy creyendo a la obra de Dios. Por eso, en los profetas saben lo que decían. Dios hablaba a través de los profetas. Y Dios decía, yo voy a hacer una obra, decía Dios. Haré una obra. Fíjense que no estaba hablando de obras humanas. Tus obras y las mías no sirven para nada, mi hermano. Dios dice que nuestras obras son como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. No sirven para nada. Y Dios dijo, haré una obra en vuestros días,
obra que no creeréis. ¿Sabe para quién va esa palabra? Para los menospreciadores de la gracia de Dios, para los que menosprecian la obra de Cristo. Y al creer y al ponerse en un falso fundamento, no le están creyendo a la obra gloriosa y poderosa de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, a eso se refiere la palabra cuando dice los menospreciadores. Los menospreciadores. Por eso, hermano, no hay que menospreciar la gracia de Dios, que es mediante el verdadero fundamento que es Jesucristo, Señor nuestro. Así que no pasa por una obra que nosotros hacemos. Ven que ahí claramente los profetas que hablaban de parte de Dios, Dios decía, haré una obra. Es una obra que pasa por Dios, no por nosotros. Porque nuestras obras no nos pueden salvar, pero sí la obra poderosa de Jesucristo. Obra perfecta y gloriosa. Así que no es por guardar un día. No es por guardar el día de reposo ni nada por el estilo. Es más, saben que esa fue una de las cosas por las cuales mataron a Jesucristo en la cruz. ¿Saben por qué? Porque decían, este está en contra de guardar el día de reposo y sana enfermos y no sé qué. Y eso fue lo que usaron, el falso fundamento. El falso fundamento nos salva, condena. Por eso mataron a Jesucristo en la cruz. Esto es para los que predican ley. Los que predican de ley no saben lo que es salvar. Saben condenar solamente. Por eso los falsos fundamentos no salvan, sino que condenan. Y si condenan a aquellos que ya estuvimos mirando, del lado de Dios, salvación. Del lado del enemigo, condenación. Y si aquel falso fundamento no salva y condena, entonces ¿de qué lado está? No hace falta que se suelte palabras de maldición desde un púlpito para condenar, porque el que te hagan creer y poner en un falso fundamento ya te están condenando, sin que vos veas que estás en condenación. Es tremendo esto. Por eso es tan peligroso predicar falsos fundamentos, porque no salvan. El enemigo ha sido astuto y ha metido esto dentro de las iglesias. Pero aquellos que le han creído a la verdadera fuente y se dejan guiar por el Espíritu de verdad, el Señor dijo, te voy a mostrar lo que ojo no vio ni oído yo. Así que vamos a seguir con otro falso fundamento. Hay algunos que dicen y creen, ¿no es cierto?, en la ley mosaica como fundamento para salvación. ¿Y qué es la ley mosaica? En la ley mosaica estaban los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, los decretos, todo eso. Muchísimas cosas para cumplir. Y muchos dicen, si vos no guardás los mandamientos, cuidado porque te vas al infierno. Cuidado que si no cumplís las leyes de Dios, estás condenado. Predican ley mosaica. Y te vuelvo a repetir, no es que estoy en contra de la ley. Por eso a Jesús se lo acusaba también y decían, este está en contra de la ley de Moisés. Y no es que estaba en contra del Señor, sino que el Señor les hacía ver, eso no los va a salvar. Cristo es el que salva. Entonces, vamos a mirar bien, porque no es, cuando alguno escucha esta prédica, lo primero que van a pensar, uy, este está en contra de los mandamientos, sacrilegio, ¡ah! Y no es así. ¿Saben una cosa? Vamos a ver bien, porque te vuelvo a repetir, no estamos en contra de los mandamientos. Sí estamos en contra de los que ponen la ley mosaica, mandamientos, estatutos, decretos, como base de salvación o como fundamento de salvación. Y luego vamos a ver, miren, aquellos que me están escuchando, no me juzguen todavía, no me condenen. No lo va a poder hacer igual. Porque cuando le creemos a la verdadera fuente, Dios nos hace libres de toda maldición. No nos toca. No nos toca la condenación a los que hemos creído en la verdadera fuente. Y yo creo que
muchos van a mirar este video y creo verdaderamente que son gente que le ha creído al verdadero fundamento, verdaderos cristianos que creen en la verdadera fuente. Y si son de la verdadera fuente, como venimos viendo, no me vas a maldecir, no me vas a condenar, no me vas a juzgar. Amén. Porque el verdadero Hijo de Dios no condena, no suelta maldición, como el Cordero Santo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios sueltan solo bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Así que antes de decir algo, de cuestionar algo, yo quiero que termine de ver el estudio y después me cuenta. La ley mosaica, no estamos en contra de los mandamientos y de las leyes, porque los mandamientos y las leyes de Dios y todo aquello era para que el hombre no caiga más allá de lo que ya cayó. Porque las leyes son leyes morales que hacen que vos seas mejor moralmente, mejor como persona. Y es bueno, claro que es bueno, no estamos en contra, te vuelvo a repetir, no estamos en contra de eso. Pero sí quiero que veamos la verdadera fuente, y cuando veas la verdadera fuente te vas a dar cuenta que no estamos hablando mal de esto, sino diciendo estamos en contra de que se ponga eso como fundamento para salvación, cosa que no es así. Vamos a ver algo que dice Dios en su palabra. Hay un montón de versículos, hermano. Romanos 3, 19, 25, miren lo que dice ahí. Vamos a ver Romanos 3, 25. Ahí en Romanos 3, Romanos 3 del 19 al 25. Vamos a leer un poquito lo que Dios dice de la ley mosaica, donde están, te vuelvo a repetir, los mandamientos, las leyes, los estatutos, los decretos, los preceptos, todo aquello que había que cumplir. En el 19 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos a parar un poquito ahí. Miren lo que dice. Lo que la ley dice, porque saben que la ley a nosotros nos ha juzgado, nos ha condenado, porque la ley te hace ver tu pecado, que no sos santo, te hace ver que no estás haciendo bien. La ley vino a mostrar el pecado y te deja bajo, el que está bajo esa ley queda bajo el juicio de Dios. Ese juicio de Dios es para condenación, porque la ley, te vuelvo a repetir, no puede salvar, sino que todo lo contrario, muestra tu pecado, pero no te ayuda y te condena y te deja bajo el juicio de Dios. Es tremenda la ley. Por eso, miren lo que dice en el 20, y esto es para los que predican ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Para qué quiero estar debajo de la ley? Si no me salva, me condena. ¿Para qué quiero estar debajo de la ley si eso no me justifica delante de Dios? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, cuando vemos la ley de Dios, ahí dice, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, no tenés que hacer lo otro. Y cuando vos mirás la ley de Dios decís, entonces soy un pecador. Y sí. Entonces decís, entonces no soy santo. Y sí, no sos santo. Entonces decís, estoy en el horno. Y sí, estás en el horno. Entonces decís, estoy condenado. Sí, estás condenado por causa del pecado. Así la ley hizo. Nos dejó y nos cerró la boca a todos. Están bajo ley, listos para el juicio de Dios. Chao. La ley hizo eso, pero nunca nos ayudó, nunca limpió nuestro pecado, nunca nos santificó, nunca hizo nada de eso la ley. Por eso dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ni uno, no sé por qué se predica ley. Miren esto, dice, vamos a seguir leyendo. Pero ahora, dice en el 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos a detenernos ahí.
testificada por la ley y por los profetas. Miren lo que dice acá. Dice, pero ahora, aparte de la ley, diga conmigo aparte. ¿Saben por qué es aparte? Porque no tiene nada que ver con la verdadera fuente. La verdadera fuente salva, pero la fuente que nos sirve para salvación condena. Entonces, la ley no puede estar del lado de Dios porque la ley condenaba. Y el diablo usó muy bien esto para ponerlo como fundamento en las iglesias. El diablo metió la cola. Pero gloria a Dios que ¿saben qué? Para Dios no hay nada encubierto. Dios dice piedra libre. No hay tiniebla que encubra. Entonces Dios lo ve todo. Y saca a luz los falsos fundamentos para que no nos aferremos a los falsos fundamentos, sino al verdadero. Así que aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la ley condenando por allá, Dios justificando mediante su gracia y su amor, su misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, por cuanto todos pecaron, dice en el 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Me temo que no hay que predicar ley. Si predico ley estoy condenando. Pero si predico gracia, la gracia te salva, la gracia te perdona, la gracia borra tus pecados, lo que la ley no hizo. ¿Sabe lo único bueno que hizo la ley? Es esto. Dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea que la ley me daba la salida también, haciéndome ver cuál es la salida, que está en Dios, ¿no es cierto? Y por los profetas. Por eso te decía que la ley y los profetas anunciaban, la ley y los profetas anunciaban un Mesías, anunciaban un Salvador, anunciaban todo eso. Pero aquellos que predicaban ley cuando vino el Mesías, lo rechazaron. Se quedaron en su ley que nos salva y rechazaron al Salvador del mundo. Rechazaron su salvación. Por eso es tan importante, como dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ven? La fe en su sangre, en la obra de Cristo, nos da propiciación, nos da redención, nos da salvación, limpia nuestro pecado. Es por la fe en esa obra gloriosa. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí vemos claramente que la ley no puede justificar, pero la fe en Dios sí. La fe en Dios nos da redención, nos da propiciación, ¿cómo dice? Propiciación de pecados. Así que miren qué tremendo que es esto. Vamos a seguir mirando un poquito más acerca de lo que el Señor dice acerca de la ley. Y yo quiero que vayamos a Hebreos 10 y vamos a leer del 1 al 16. Hebreos 10 del 1 al 16. Y vamos a mirar este falso fundamento. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, o sea, culto de ley, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Acá vemos claramente que la ley no podía quitar los pecados. Pero yo quiero que vean algo. Vamos a seguir separando. Dice, porque la ley teniendo la sombra, no los bienes venideros. Miren y escuchen bien. La ley hacía esto. Tenía la sombra. No era lo verdadero. Tenía la sombra. Y si seguimos separando, la Biblia enseña Cristo
es luz. Y si esto es sombra, ¿de qué lado está? Está del otro lado. Está del lado de la condenación. Por eso dice, tiene la sombra, no la imagen misma de las cosas. O sea, no es lo verdadero, porque Jesucristo es luz, no es sombra. Entonces no era lo verdadero. Por eso cuando vino lo verdadero, que era la luz, ellos estaban tan en la sombra, los que predicaban ley, que no pudieron recibir la luz por causa de amar y de estar en la sombra, cosa que la sombra no te da nada, porque ellos se quedaron con los sacrificios de los toros y de los machos cabríos y seguían haciendo todo eso, creyendo que eso los iba a ayudar. Pero eso no limpió de pecado. Es por eso que dice que ellos continuamente hacían sacrificios. Y escuchen esto. Cuando ellos hacían los sacrificios era para que la ira de Dios no caiga. Es por eso que hacían siempre sacrificios. Tenían que hacer siempre sacrificios de pecado. Y miren lo que dice. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que cada año que ellos hacían estos sacrificios tenían que recordar los pecados. Vamos a suponer un ejemplo. En este año se hacían los sacrificios y tenían que decir sus pecados. Bueno, no sé, por ponerte un ejemplo, este año mentí y robé. Pero tenían que acordarse de todos los demás años. Entonces decían, pero bueno, al recordar los pecados decían, bueno, sí, el año pasado, no sé, por ponerte un ejemplo, le mentí a la abuela y pateé el perro, qué sé yo. Tenían que recordar todo de vuelta. Y cuando volvían a hacer otra vez los sacrificios, otra vez sacaban la caja de pecados, abrían el baúl de pecados y decían, porque yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, porque aquellos sacrificios y todo lo que era acerca de la ley no podía borrar nuestro pecado, por eso volvían a sacarlo otra vez. Pero Cristo de una vez y para siempre, Él limpió todo nuestro pecado. Por eso ya no lo tenemos que estar sacando a luz. Las cosas viejas ya pasaron. Todo es hecho nuevo, dice. Entonces, miren esto. Vamos a seguir leyendo. En el 5, versículo 5 dice, como aquellas cosas no servían para limpiar el pecado, ¿no es cierto? Por eso dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí vemos las profecías, ¿no es cierto? Dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto está hablando Jesús mismo. Me preparaste un cuerpo para que yo sea ese sacrificio verdadero. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, esto decía Jesús, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo eso hablaba acerca de Jesucristo, que Él era el que iba a hacer una obra en un cuerpo preparado por Dios, ¿no es cierto? Una obra de Dios. Y a través de ese cuerpo hacer un sacrificio, porque aquellas cosas de la ley a Dios no le agradaron. ¿Para qué voy a seguir haciendo obras de la ley si a Dios no le agrada? Pero ¿saben lo que a Dios le agrada? Miren lo que dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe. Y la Biblia enseña que la ley no era de fe. Después lo voy a buscar por ahí o búsquelo en la concordancia. Dice que la fe, que la ley no es de fe. Y cuando ellos hacían todas estas obras, lo hacían sin fe. Tremendo esto. Pero la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando yo tengo fe, es agradable. Cuando tengo fe en Cristo es agradable. Es como lo que pasó en el huerto del Edén, cuando los hijos de Adán, Abel traía el cordero y fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Por causa del cordero. Sin embargo, Caín trajo otras cosas. Vamos a poner falsos fundamentos. Y no le agradaron. Si alguno llevaba la ley y decía, Señor,
Yo traje la ley si no le agrada a Dios. Es fuerte esto. Y vamos a ver que por eso el Señor dice, es toda una obra acerca de Dios. Vengo aquí para hacer tu voluntad. Y en el 8, miren lo que dice. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas, y holocausto, y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Para qué hacer cosas que desagradan a Dios? ¿Para qué hacer cosas que Dios, a Dios no quiso? No quiso nada de eso y no le agradaron. ¿Para qué voy a hacer eso? Y entonces sigue hablando y dice, y diciendo luego, esto seguía diciendo Jesús, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita lo que no sirve, sepáralo. Quita lo que no sirve, lo que no salva, lo que no hace nada. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo que había que establecer? Vengo yo como el sacrificio perfecto. Vengo yo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo que la ley no podía hacer. Vengo yo como el justo y el que justifica. Vengo yo como el santo y el que santifica. Lo que la ley no podía hacer. Me temo que en vano se predica ley. Me temo que no están predicando de la fuente verdadera. Y tenemos que volvernos a la fuente verdadera. No te pongas mal a aquellos que predican ley. ¿Saben por qué? Porque este que está hablando era alguien que condenaba con la palabra. Y me arrepentí. Conocí lo verdadero. Y por eso que predico gracia. Porque no quiero predicar de un falso fundamento. Les guste o no, tengo que agradar a Dios y no a los hombres. No quiero predicar mentira y engaño. No me importan los títulos, no me importa nada de eso, sino llevar a cabo lo que el Señor nos mandó a hacer, predicar de su verdad, de la verdadera fuente, la que salva, la que quita nuestro pecado, la que quita nuestra inmundicia. Porque ¿saben? La Biblia dice que esto es sombra. La ley era sombra. Es como que si yo te digo, mi hermano te regalo un auto, un ejemplo. Te regalo el auto y en lugar de vos meterte en el auto, que es lo verdadero, te quedás con la sombra y te tirás al piso y agarrás la sombra y decís, qué lindo. Es muy ingenuo, mi hermano. Es muy tonto creer en eso. Tenemos que ir a lo verdadero y lo verdadero es Jesucristo. Si te quedas en la sombra no sirve de nada, pero cuando vas a lo verdadero tenés que empezar a disfrutar de lo verdadero. Por eso, mi hermano, hay gente que es de ley. Y escuche esto, cuando usted está en lo verdadero usted disfruta, no es una carga, usted disfruta. Es por eso que mucha gente que todavía tiene ese concepto de ley, ¿saben? Para ellos el congregar es, hoy es domingo, tengo que ir a congregar. Lo hacen por ley. No lo disfrutan porque no es lo verdadero. Pero cuando conoces al verdadero, te puedo asegurar que te vas a enamorar. Te puedo asegurar que no va a ser una carga ir a la iglesia. Te puedo asegurar que vas a querer estar con Él en la presencia de Dios. Porque cuando uno conoce lo verdadero, lo disfruta. Disfruta el amor de Dios. Disfruta el perdón de Dios. Disfruta de ese amor tan glorioso que te abraza y que te dice, yo no vine para condenarte. Vine para salvarte, para borrar tus pecados. Y esto, acerca de la ley, mi hermano, la ley dice que vos tenés que hacer para ser salvo. Sin embargo, en la gracia es al revés. Dios hace para que seas salvo, porque vos y yo no podemos ganar la salvación. Y fíjense, esto es muy claro, esto ya lo muestra Dios en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, escuchen lo que pasó. Ellos vieron su vergüenza y dijeron, estamos en pecado. Entonces se cosieron, hicieron delantales con hojas y se cubrieron. Ellos con su propia obra quisieron cubrir su vergüenza.
Pero cuando Dios vino, dijo, esto no sirve. No lo dice en la palabra, pero esto yo te lo estoy diciendo. No servían. Es por eso que Dios hizo un sacrificio, tuvo que hacer un sacrificio, sacar esa piel de ese sacrificio y cubrirlos con pieles. Dios hizo una obra para cubrir la vergüenza. ¿Cuál obra te pensás que sirve más? Dios dijo, eso no sirve. Esa obra de hombre no sirve. Lo que la ley te enseña a hacer no sirve para salvación. Entonces, por eso Jesucristo se llama el Cordero de Dios. Él tuvo que ser sacrificado para recubrirnos y cubrir nuestra vergüenza. Por eso la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Cristo cubrió nuestra vergüenza. Por eso dice, esto es para los que creen en la verdadera fuente, para los que creen en el sacrificio glorioso de Jesucristo. ¿Saben lo que dice para vos y para mí? De Cristo estáis revestidos. De Cristo. Cristo es el que cubre verdaderamente tu vergüenza y la mía. Por eso a Él le damos la gloria y la honra. Porque si fuese a ser por obra nuestra, ¿saben lo que diría? Si yo me pudiera salvar, dirían gloria a Dios a Carlito, porque él se salvó. Y dice la palabra, no es por obra para que nadie se gloríe, es para que la gloria sea para el único Dios verdadero y Jesucristo Señor nuestro. Por eso en cada reunión nos juntamos para darle gloria y honra al único que nos podía salvar. Si no, no te reúnas. Si es por tus obras, hermano, aplaudite vos solo. Pero si verdaderamente estás en la verdadera fuente, le vas a dar gloria y honra a Jesucristo, Señor nuestro. Te vuelvo a repetir, no estamos en contra de los mandamientos, no estamos en contra de eso. Y te voy a mostrar por qué. Y acá te voy a llevar a una palabra que, mi hermano, si con esta palabra no se te cae el velo de Moisés, es porque lo querés seguir teniendo puesto. Vamos a ir a una palabra que se encuentra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Vuelvo a repetir para aquellos que quieren escudriñarlo en su casa, para que vean que no hablamos cualquier cosa. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice así. Esto hablaba un hombre tremendo de Dios y dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no hago caso de falsos fundamentos, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta ahí nada más. Vamos a ver lo que dice esto. Le voy a contar lo que predican los de la ley. Yo escucho predicadores que se ponen en contra. Cuando escuchan a alguien que predica de la gracia de Dios, se ponen en contra y empiezan a debatir contra el Evangelio de la gracia. Y muchos argumentan y dicen que eso es una doctrina que se inventó, que inventaron los que predican gracia. Pero saben, doctrina es cuando yo tomo solo parte. Doctrina es cuando yo tomo solo parte. Es como los falsos fundamentos, toman parte. Es por el bautismo, toman parte nada más. Otro dice, no, es por el hablar en lengua, toman parte nada más. Otro dice, no, es por guardar el día sábado, toman parte nada más. Otros dicen, no, es por las leyes mosaicas, que hay que cumplirlas, toman parte. Pero aquí no muestra que es una doctrina, sino que dice el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia lo abarca todo. Y le voy a mostrar por qué lo abarca todo. Porque en el Evangelio de la gracia, cuando nosotros creemos al Evangelio de la gracia, el creer en la palabra de gracia de Dios, que es mediante Jesucristo, Señor nuestro, cuando vos crees en eso, la Biblia enseña que eso te hace renacer.
por escuchar con fe el Evangelio de la gracia, por el oír con fe el Evangelio verdadero. Y los que predican ley dicen que nosotros predicamos un Evangelio de mentira y de engaño, y que predicamos una doctrina, pero aquí Dios dice, es el Evangelio de la gracia, se lo dio la verdadera fuente, Jesucristo. Y yo le quiero decir, perdón a los que predican la ley, perdón, pero están tratando de mentiroso a la verdadera fuente que es Jesucristo, Señor nuestro. Él mandó a predicar el Evangelio de la gracia. No es una doctrina, es el Evangelio completo de la gracia. Vuélvase del error, vuélvase de la fuente que nos salva y venga al Evangelio de verdad, que es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es que somos salvos de una vez y para siempre. Perdonen, pero tienen que volverse. Perdonen, pero están totalmente equivocados. Les queda un velo, el velo de Moisés, que le impide que vean la verdadera fuente de salvación. Y ¿saben una cosa? Aquí dice que ese ministerio le fue dado por la verdadera fuente que es Jesucristo. No se lo dio un apóstol, no se lo dio el gran predicador, este ministerio. No se lo dio, la rama evangélica tal me dio el ministerio. No sé. No, se lo dio verdaderamente Jesucristo, Dios directamente. La fuente verdadera le dio este ministerio para que predique el evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben una cosa? A los que predican ley les voy a tener que decir de vuelta, perdónenme, pero no existe evangelio de la ley. Búsquelo en toda la Biblia, no va a encontrar el evangelio de la ley. No existe el evangelio de la ley. Pero este versículo te confirma y te dice de la verdadera fuente que es Jesucristo, el verdadero evangelio. Es el evangelio de la gracia de Dios para la gloria y honra de su nombre. No es por obra de hombre, es por la obra de Jesucristo. No es por méritos de hombre, es por los méritos de Cristo que vos y yo somos salvos. Y es por eso que Dios dice que le dio este ministerio, que lo recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y el Evangelio de la gracia de Dios te hace renacer, te hace hijo. Y escuchen esto, los maestros de la ley, un día el Señor se encuentra con un maestro de la ley, entre comillas. No era maestro si no sabe salvar. No era maestro si no te sabe enseñar de qué manera podés salvarte. Y es por eso que Jesús cuando se encuentra con este maestro de la ley, le dice, te es necesario nacer. Y este se quedó pensando, el maestro, se quedó pensando y dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Es que acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a salir? ¿Cómo es para renacer? ¿Cómo se hace? El gran maestro no sabía nada, no sabía lo verdadero. Es que conocía la sombra, es que conocía lo que nos sirve. Pero Jesús nos enseña de renacer mediante la palabra oída con fe y nos hace hijos. Y el Señor Jesús le dijo, vos sos maestro y no sabés cómo es esto. Hay muchos maestros, pero los maestros de la ley no saben nada. Pero vino la verdad para darse a conocer y lo rechazaron. Así es los que predican de ley, siguen rechazando al Cristo de la gloria, sin darse cuenta que están rechazando la salvación y la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te decía que la ley, que la gracia, el Evangelio de la gracia lo encierra todo. ¿Saben por qué? Porque si el Evangelio de la gracia te hace hijo, escuchen esto, por ser hijo, te da el privilegio de que te pases por las aguas del bautismo. ¿Ves que yo no estoy en contra del bautismo? No estamos en contra del bautismo. Porque ¿qué papá que tiene un hijo dice, quiero bautizar a mi hijo porque es mi hijo?
y lo voy a bautizar y ¿cómo se va a llamar? Y tal, fulano de tal, y lo bautiza con gozo porque es su hijo. Ahora, te voy a mostrar algo. Si yo no bautizo a mi hijo, ¿deja de ser hijo porque yo no lo bautice? Sigue siendo hijo. ¿Se dan cuenta que aquello es una añadidura, un privilegio? Pero Dios ya me lo dio todo mediante la fe que me hace hijo. Y cuando sos hijos, listo, tenés todo. Entonces tenés el privilegio de bautizarte y decir, me bautizo porque yo soy hijo. La gracia de Dios me hizo hijo. No podía ser hijo por ser un pecador, pero Dios en su amor y en su misericordia me limpió, me santificó y me hace su hijo, me adoptó como su hijo. Y entonces es un gozo para mí pasar por las aguas del bautismo. Ven que no estamos en contra. Ahora, no estamos en contra de guardar un día, porque en cierto modo nosotros, los hijos de Dios, apartamos un día para Dios, sea un domingo, miércoles o el día que se haga culto, nos apartamos y venimos a adorarle al único Dios verdadero y a Jesucristo, Señor nuestro. Ven que no estamos en contra de apartar un día. Es más, yo te diría, apartar todos los días un tiempo para Dios, no solamente un día, apartar 2, 3, 4, 5. No estamos en contra de guardar días. ¿Querés hacerte un retiro de 3, 4 días? ¡Gloria a Dios! No estamos en contra de guardar eso, pero sí es un privilegio para mí guardar un día para mi Dios porque lo amo, porque soy hijo. No estamos en contra de eso. Para nosotros es un gozo, mi hermano, como hijos tener el privilegio, porque para los hijos de Dios es la promesa, para los hijos el hablar en lengua, el ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Eso también es un privilegio porque en el Evangelio de la Gracia encierra todas esas cosas. Pero eso no es un fundamento para salvación. Eso del bautismo tampoco, sino el haber creído en la obra gloriosa me da el privilegio de pasar por las aguas, de poder alabarle a Dios en un día que yo elijo, de poder recibir la promesa y recibir la promesa del Espíritu Santo y fuego y hablar en nuevas lenguas. No estamos en contra de hablar en lenguas, no estamos en contra de ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo y fuego y tener poder y autoridad de parte de Dios. Todo eso está en el Evangelio de la gracia de Dios, que obtenemos todo eso por los méritos de Cristo. Todos esos privilegios de poder echar fuera demonios, de poder poner las manos sobre los enfermos y sanarán, pero no porque yo ponga las manos sobre los enfermos y se sanen. Si yo no creo en Jesucristo, mi hermano, no, eso no me salva. No me salva el estar acá predicando. Es un privilegio predicar el Evangelio de Dios, ser llamado al ministerio, es un privilegio, pero esto no me salva. Lo que me salva es creer en la obra gloriosa de aquel que nos amó con amor entrañable y lavó nuestra inmundicia. ¿Qué más te puedo decir? Si ya está todo dicho. Aquí Dios vemos verdaderamente que el Evangelio de la gracia es lo verdadero. Lo dice Jesucristo, lo dice la verdadera fuente. No escuches palabras que no vienen de la verdadera fuente. Poderoso es Dios. Pero hay muchos que han escuchado doctrinas de hombres, mandamientos de hombres que nos salvan. Pero los que escuchamos verdaderamente la verdadera fuente, al Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad. Por eso, a Dios sea toda la gloria, mi hermano. Si con esto no se te quita el velo de Moisés, es porque no querés entrar a lo verdadero. Y los que hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿saben lo que Dios dice? Dios dice esto, que para nosotros fue abierto el velo, y esto es su carne. Jesucristo, Él abrió su carne, ese es el velo, y nos permitió entrar en el lugar santísimo. Por eso dice que estamos escondidos en Cristo, cruzamos el velo los que creemos por fe. Y cuando vos cruzás el velo, empezás a conocer lo verdadero. Dios te va a empezar a enseñar y a mostrarte cosas que ojo no vio. Te va a enseñar acerca de la verdadera gracia de Dios, la cual muchos rechazan por creer en la sombra, por creer en lo que no es verdadero. No me quiero extender más.
No estamos en contra de los mandamientos, porque los mandamientos son buenos. Y saben una cosa, la ley escribió los mandamientos en tablas de piedra. Y nos sirve que estén escritos en la piedra. Pero los que hemos creído en la gracia de Dios, si usted mira ahí en donde leímos, a ver que lo busco un segundo, en Hebreos 10, ahí más adelante en el versículo 16. Me gustaría que lo lea en su casa, Hebreos 10, es hermoso. Dice, en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos? Los que no le han creído, los que han puesto falsos fundamentos para, sin darse cuenta, condenar, mientras que Jesucristo vino para salvar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Muchos creen que estamos en contra de la ley mosaica porque predicamos gracia, pero la gracia de Dios ya no escribe en tablas de piedra como en la ley. La gracia de Dios escribe las leyes en tu corazón, en tu mente, y ya no serán gravosas las leyes de Dios, ya no serán gravosas las cosas buenas de Dios, sino que Dios las grabará en tu corazón y en tu mente. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo posible mediante su gracia, escribir en nuestros corazones, y es por eso que empieza a haber un cambio en nosotros. Empezamos a ser más morales, empezamos a andar como Dios anduvo, porque la palabra de Dios misma dice, pecaremos porque estamos bajo gracia y ya no ley. Porque Dios nos sacó de debajo de la ley que nos condenaba y nos puso bajo gracia. Y dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia. En ninguna manera, dice, en ninguna manera, porque si no nos corrige nuestro corazón y nuestra mente, nos corregirá el Espíritu Santo. Por eso cuando un cristiano hace algo mal, se siente mal, porque hay algo que lo está corrigiendo por dentro, le hace acordar algo. Escribí mis leyes en tu corazón, escribí mis leyes en tu mente. No debes pecar, eres mi hijo. Te llamé para que andes como Cristo anduvo. Así es la gracia y te va a ir corrigiendo. Pero ya no te condenará, porque la ley, cuando vos cometías un error, te condenaba. Y si en un punto de la ley fallabas, te hacías transgresor de toda la ley. Es como decir, yo nunca maté, nunca robé, no hice esto, no hice aquello, pero mentí. Y por ese solo pecado te hace transgresor de todo. Es como decir que vos violaste, que vos ultrajaste niños, que vos mataste, que cometiste homicidio, que cometiste aberraciones. Así te condenaba la ley. Pero ahora en la gracia, cuando te equivocás, sí que hay corrección en la gracia. Sí que Dios te encamina nuevamente. Porque en la gracia de Dios sí que hay corrección, pero ya no te condena. Él te corrige como a hijo y te dice, hijo, estás haciendo mal, esto no está bien. Pero no te condena. No te condena, no es como en la ley. Por eso, bendita sea la gracia de Dios, que nos ama y nos corrige. Si vos tenés un hijo, porque tu hijo hizo algo malo, ¿harías esto? ¿Le dirías, hijo, te mandaste una macana? Ahora al infierno. Yo creo que ni nosotros, que no somos buenos como papá, no somos papás perfectos, yo creo que no haríamos eso nunca con nuestros hijos. Cuanto más, si, como dice la palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuanto más el Padre, que es perfecto, no va a saber dar buenas dádivas sobre sus hijos.
Por eso la gloria y la honra. ¿Te equivocaste? Tranquilo. Hay perdón de pecados. ¿Caíste? No hay problema, no te preocupes. Si alguien se cayere, y si 7 veces, Dios lo levantará. Tranquilo, hay perdón de pecado. Tranquilo, la misericordia de Dios se renueva de día en día. Tranquilo, Dios te dio, y esto es lo que hace la gracia, te da espíritu vivificante. En el huerto del Edén Dios le dio un soplo de vida. Esto es un segundo y chau. Pero la gracia te da espíritu vivificante que te vivifica eternamente y para siempre. Por eso vamos a vivir en eternidad, porque ya no tenemos muerte sobre nuestras vidas, sino que Dios nos dio espíritu de vida eterna. Lástima que no puedo escuchar los aplausos de los que están del otro lado, pero si tenemos que aplaudir, a Él sea toda la gloria es para Él. Por eso no es por obra humana para que nadie se gloríe. El único que se merece la gloria y la honra es Jesucristo, Señor nuestro. Si no se te cayó la venda de Moisés, si no se te cayó ese velo, es porque no querés admitir que estás equivocado. Pero si querés entrar en lo verdadero, vas a tener que dejar de lado, quitar lo primero, como dijo Jesús, quita lo primero para establecer esto último. Quita la ley para establecer la gracia. Quita la mentira para establecer la verdad. Pero vas a tener que reconocer, como lo hice yo. Yo le decía, Señor, ¿cuántas veces prediqué tan mal? ¿Cuántas veces prediqué tan mal? Y qué bueno reconocer, estamos equivocados y yo estoy aprendiendo. Atrévete a creer y aprender conmigo en lo verdadero, porque ese es nuestro verdadero ministerio, predicar el Evangelio de la gracia. Que Dios te bendiga. No puedo darte, siempre pongo algún ejemplo, alguna vivencia. Hoy no puedo porque el tiempo se nos fue, pero para la próxima vamos a aprender algo. Vamos a aprender a saber ser ministros de gracia. A cómo soltar gracia, porque de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Si te gustó esto, el próximo video vamos a compartir cómo ministrar con gracia para la gloria y honra de su nombre. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano, en esta tarde. Venimos a adorarte, Señor, en esta tarde. Que tu presencia se manifieste en este lugar. ¿Cuántos sabemos que Él nos ama, ¿no? Amén. Y sabemos que Él es el alfa y la omega, ¿no? El principio y el fin.
cielo postrado está, el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién será? El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Eres el único, eres el gran yo soy. No hay como tú, mi Dios. No hay como tú. No hay como tú. Levanta tu voz. La tierra. Adórale en tu casa. El cielo postrado está. El universo el Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Que tu reino se establezca en la tierra
y allí adorar.